todo el país, buenas noches, bienvenidos aquí en vivo. Recta final en este balotaje histórico. Solamente faltan 19 días para que vayamos a las urnas a elegir a nuestro presidente. Y evidentemente hay movimientos en redes sociales y guerra sucia. Se puede controlar. ¿Qué dice el Tribunal Supremo Electoral? O al menos qué dicen los expertos en temas electorales. Hoy hablamos de estos temas aquí en vivo. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con todos ustedes en esta noche fría en la ciudad de La Paz. Hoy hasta el fin de semana vamos a tener este clima bastante inestable. Con lluvias, con bajas temperaturas y diferentes características, ¿verdad? Incluso dijeron entre hoy y mañana posiblemente haya una nevadita. Bueno, de repente de las últimas. Puede ser para que se vaya el frío de una vez. Evidentemente. Bienvenidos amigos y gracias por estar con nosotros. Resistiré, qué buena canción. Resistiremos la guerra sucia en las redes sociales rumbo al balotaje. No sé. ¿Cómo haremos? Porque ayer nuestros analistas han dicho de que especialmente en la última semana se va a intensificar gravemente. Yo no sé si vamos a estar dispuestos a poder soportar semejante avalancha de mensajes, especialmente en las redes sociales. Y saber además distinguir, ¿cierto, exacto, Miriam? Lo cierto de lo verdadero, las informaciones verídicas. Nosotros los invitamos a repasar y a revisar siempre nuestras páginas oficiales donde tenemos la información veraz. Exactamente. Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haremos para hacer frente a esta guerra sucia? Hola Miriam, hola Luciana. Infoxicación, dicen, ¿no? Sí. Nos intoxicamos con mucha información falsa. Es propio del mundo, está pasando en el mundo entero. Lamentablemente para eso están los medios creíbles como Bolivisión, para dar a conocer las noticias verificadas, confirmadas. Y por supuesto hay que desconfiar de todo lo que nos llegue y pedirle a los candidatos que frenen un poco todo esto que termina desgastándolos a ellos mismos. Claro. Así que esperemos que el pronóstico ese de que la última semana será peor no se cumpla. Ojalá que no se cumpla. Y la verdad nosotros también como medio estamos tratando de mostrarle a usted partes de sus programas de gobierno, que creo que es lo que debería interesarnos. Muchísimo más que cualquier otra cosa. Conocer a detalle, ¿verdad? Para que podamos ir con la mente clara de por quién vamos a votar. Así es. Entre estos dos candidatos que están en disputa de la silla presidencial. Oigan, pero también, Tufi, Miriam, vamos a hablar de la situación económica y de las libertades económicas que se han evaluado a nivel mundial. ¿Cuál libertad económica? ¿En el país? Bueno, a nivel personal. Bolivia está en un tercer lugar, o sea, de abajo para arriba, sí, no, ¿verdad? tenemos. Por encima de Haití, Venezuela y Argentina, ¿cierto? Sí, en cuarto lugar, perdón. Economías muy comprometidas y vulnerables. ¿No? Libertades económicas, que quiere decir libertad de invertir, de trabajar, de invertir por decisión propia, de que haya tener buena la regulación. situación. Claro, exacto. Solamente te voy a dar un punto, la estabilidad monetaria. ¿Qué te dice? Creo que ahí ya caemos realmente en depresión cuando tenemos que hablar de libertad económica. A nivel Latinoamérica, el país que tiene mayor libertad económica, Costa Rica. ¿Qué tal? Costa Rica, que ha estado en el ojo de la tormenta en estos últimos días también por el tema del informe con el tema narcotráfico. Sí, ¿verdad? Pero bueno, hay que analizar este tema y lo haremos esta noche con expertos económicos. Así es, tenemos una agenda cargada y una agenda muy interesante. Los invitamos a ponerse cómodos en sus hogares. Esto es Aquí en Vivo. Hoy Bolivia habla de... Vamos revisando lo más importante. Atención de Bolivia, hablaré de la aprehensión del exdirector de EMAPA, don Franklin Flores, indicado por presunta corrupción, que continúa declarando, porque no tenemos otra información hasta el momento. Correcto, continúa emitiendo las declaraciones, estaremos atentos. Hoy Bolivia habla de... Justicia falla a favor de pacientes renales, se ordena garantizar su atención médica y hoy entre abrazos y muchas lágrimas han recibido esta noticia. Hoy Bolivia habla de atención. La Defensoría alerta sobre posible crisis carcelaria. Piden tomar acciones para evitar motines. Ya hace algunas semanas se habían movilizado, se habían levantado en un motín por los prediarios. Correcto. Sucedió en varias regiones. El último fue justamente en la cárcel de San Pedro, aquí en La Paz. Hoy Bolivia habla de... Abastecimiento de medicamentos cayó en 50%. Qué preocupante este dato. Farmacéuticos se reúnen con el gobierno. Y no solamente hay que hablar del abastecimiento, sino también del precio de los medicamentos, Miriam. Carísimo, carísimo. A ver, hoy Bolivia habla de atención. Con esto no descartan activar sellos de Interpol. La policía busca al hijo del presidente, pero en los últimos minutos se ha sabido que la expareja del hijo del presidente habría desistido en la demanda. Me imagino que va a haber un cambio en la figura. Seguramente, y conoceremos más detalles más adelante aquí en Vivo. Hoy Bolivia habla de... Como todas las noches, una pregunta en nuestras redes sociales para que usted nos ayude con su votación y opinión. ¿Cree que la parte final de la campaña será
tranquila y sin guerra sucia? Bueno, sí, ¿no? ¿Qué opina la gente? Sí, un 43% y un 53% de la gente dice que no. Lo invitamos a opinar en nuestras redes sociales. Hablamos del tema. Nosotros hacemos propuestas y respuestas. Los que mienten, calumnian, hay que hablar clarito, ya no hay que hablar, no. Es mentiras y calumnias, mentiras e insultos. Eso es lo que hace el otro lado todo el tiempo. Los que recurren al insulto es porque no las tienen, o algunos que buscan justificar sus fracasos inventando guerras sucias. La gente vio que nosotros en los debates que hacíamos, propuestas, respuestas, por eso estamos acá. Este es el momento de acabar, dejar de la confrontación. Es un momento preciso para que el país entienda, si bien el tiempo es difícil, pero son nuevos tiempos. Eso es lo que estaban expresando, y para los nuevos tiempos hay que ayudarnos entre todos y sacar la patria adelante. Entendamos lo que necesita el país, no lo que quieren ciertos bloques o sectores de poder. Entendamos lo que quieren las mayorías, la unidad para crecer, no para confrontarse, sino para desarrollar. ¿Cómo podrá hacer el Tribunal Supremo Electoral, si es que está en sus manos, claro, regular o para poder evitar la guerra sucia que se está generando en redes sociales? En una primera vuelta han habido algunas acciones. Luego, tras conocerse que vamos a un balotaje, también se ha convocado una reunión con los actores políticos que participan en estas elecciones, firmando un compromiso para decirle basta a la guerra sucia. Pero ¿quién regula y cómo se regula las redes sociales? Miriam, hablemos de este tema. Está con nosotros Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral con amplia trayectoria en estos temas electorales, y nuestro experto en redes sociales, que es Raúl Miranda, que también nos acompaña esta noche. Bienvenidos. Gracias, Luciana. Muchas gracias, Luciana, Miriam. Siempre es un gusto compartir con ustedes, y un saludo al país. Empezaré con la señora Dina. A ver, ¿cómo está viendo usted, para empezar? Todo tiene que empezar quienes son los protagonistas, ¿no? ¿Lo están haciendo bien o lo están incentivando más a que esta guerra sucia vaya contaminando a la población? Bueno, prácticamente la guerra sucia comenzó, pero de a poquito, ¿no? En estas últimas 3, 4 jornadas han recrudecido, y de aquí en adelante van a recrudecer más. Prácticamente cumplen todos los elementos que los comunicadores llamamos guerra sucia, ¿no? Como es el hecho de los fake news que han empezado a aparecer contra uno u otro candidato. El último fin de semana se han dado a conocer unos mensajes que se han dado hace unos 15 años atrás. Y bueno, y la gente, ¿qué es lo que busca la guerra sucia? Es incidir en la ciudadanía que todavía no ha decidido su voto. Sabemos que muchos ya saben por quiénes van a votar, ya sea por don Tuto, ya sea por don Rodrigo, pero hay un número considerable de ciudadanos que todavía están indecisos, y aquellos que han votado voto nulo. No creo que se vuelva a repetir el mismo número de votación de los votos nulos, entonces hay que incidir sobre ellos. Debe ser esa la propuesta que hacen cada uno de los candidatos. Hay que tratar de convencerlos que de pronto nuestras propuestas son las mejores. Y lo menos que hemos visto en los últimos tiempos son las propuestas creíbles que puedan hacer los candidatos, ¿no? Ya sean don Tuto, ya sea don Rodrigo. A don Rodrigo lo he ido viendo en esta jornada, ya se está poniendo activo. Sí, Tuto Quiroga se lo ha ido viendo no solamente en redes sociales, sino en medios de comunicación y también en las calles. Entonces lo que le hace falta a la gente es la presentación de propuestas. De pronto hemos ido viendo también, como nunca lo hemos visto, primera vez en el país que va a haber un balotaje, sí. 1, 2, primera vez que todos los ataques esta vez ya no van al candidato a presidente, van al candidato a vicepresidente, no los vicepresidenciales, que de pronto en el pasado se decía que jugaban un rol como la quinta rueda del carro en el órgano legislativo, pero pareciera ser que esta vez les estamos dando mayor importancia a estos candidatos. Bueno, ¿cómo regulamos redes sociales en este tema? Raúl, me imagino que es muy complejo. El Tribunal Supremo Electoral ha sido claro manifestando que sí, iba a ser difícil poder regularlo. Puede haber normativa para medios de comunicación, para otro tipo de medios, pero para redes, complejo. Regularlo y controlarlo realmente es una tarea casi imposible. O sea, vemos en otros países potencias mucho más desarrolladas en el ámbito electoral que no logran regular esto. Y es por la fuerza que tienen las redes sociales con los usuarios, el consumo y todo el contenido que se va generando. Además de eso,
No es como en otras épocas, regulabas medios de comunicación, regulabas líderes de opinión y eso te permitía tener un control bastante amplio de lo que se informa y de lo que se muestra. Pero ahora compites con un montón de personas, con un montón de mecanismos, desde noticias falsas, continuando con deepfakes, videos alterados, contenido generado con inteligencia artificial. Hay tantas vías para generar desinformación o apuntar ciertos contenidos a generar ciertas ideologías que realmente es imposible llegar a controlar. Además, aquí te corto, porque hay un momento de silencio electoral que en las redes sociales no aplica. No si bien se toca de alguna manera, digamos, en la normativa, no se puede hacer el control para esto. Claro. Y en medio de esto, Tufi, prácticamente el Tribunal Supremo Electoral no tiene esa capacidad como para frenar esta guerra sucia, ¿no es cierto? No hay posibilidad. Sí, nos podrá decir justo la doctora Dina, porque ella ya conoce el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué función cumple el CIFDE en este sentido? Ayer le estaban reclamando al Tribunal Electoral que pudiera pronunciarse sobre este tema de los tweets de un candidato vicepresidencial. ¿Hay una opción de que lo haga el Tribunal Supremo Electoral? No existe la posibilidad de controlar las redes sociales, Tufi, y basta con recordar que en 2 elecciones o 3 procesos anteriores no lo han podido hacer. Sí existe una unidad de monitoreo donde todo el tiempo están monitoreando, es más que creo que han contratado hasta inteligencia artificial para hacer el monitoreo en redes sociales, pero es humanamente imposible dar con aquellos ciudadanos que de pronto emiten comentarios. Ahí Raúl nos va a aclarar la situación, emiten comentarios, hay bots que de pronto van contra uno u otro candidato y no se puede alegar quién ha sacado ese mensaje. No van a tener que hacer un rastreo hasta el final, pero al final ya va a acabar las elecciones. Estamos exactamente a 19 días de las elecciones y dudo que las redes sociales puedan ser normadas. No hay una posibilidad real de que pueda hacérselo. En América Latina no lo hemos tenido, en Estados Unidos menos. Entonces, en Bolivia dudo que se pueda hacer un seguimiento. Sí, han anunciado los mismos vocales en algún momento y creo que todo el mundo se ha molestado, incluyéndome. Decían, no, vamos a hacer el seguimiento de las cuentas que sean identificadas. La van a seguir a doña Miriam, la van a seguir a doña Luciana, a don Raúl, a doña Dina también, pero y los 7 millones que somos o los 11 millones que somos en el país, dudo que se pueda hacer un seguimiento específico de las noticias falsas o fake news, como lo llamamos en comunicación, a lo que vaya a salir en las redes sociales. Sí podemos hacer tal vez el seguimiento en medios de comunicación tradicionales como radio, televisión o prensa escrita, pero en redes sociales me parece humanamente imposible. Entonces, ahora, hace rato Luciana decía, se ha firmado hace 2 semanas un acuerdo, un compromiso, ¿no? De buena voluntad será, porque ya no se ha cumplido ese compromiso. Los candidatos a la presidencia por lo menos lo han firmado, el candidato a la vicepresidencia de uno de los partidos políticos no lo ha hecho, pero sin embargo no se está cumpliendo ese compromiso de ninguna de las partes, ¿no? Porque la campaña y la guerra, más que la campaña, la guerra sucia está empezando a subir, está empezando, en un rato más va a llegar al clímax y ahí sí los bolivianos y bolivianas vamos a estar detrás de la televisión esperando a ver qué dice un candidato, qué dice otro, qué mensajes nuevos están saliendo. Estamos complicados, o por lo menos el Tribunal Supremo Electoral a través del CIFDE, que es la entidad encargada de hacer el seguimiento de todo lo que implica propaganda electoral, está complicada porque así se contratara un ejército de funcionarios, no va a poder hacer el seguimiento a las redes sociales. Ahora, lo que ha pasado con Juan Pablo Velasco, por ejemplo, esos tweets de hace más de 10 años, que ahora se está diciendo que no habría sido él el que ha escrito, que habría entrado algún hacker para escribirlo, es decir, ya se está diciendo de todo un poco, pero esto también es parte de la guerra sucia, Raúl. En realidad, hacer ese tipo de manipulaciones, digamos, no voy a decir que sí fue un tuit originalmente, digamos, de Juan Pablo Velasco, ni que no, pero es muy fácil hacer esa manipulación. Y hay mecanismos... No, y ahí es donde existe el problema. Fácilmente con una computadora puedes hacer la alteración de ese material y hacerlo tan real como para que incluso una inteligencia artificial no logre detectar si es real o falsa.
Y ahí se han adelantado distintas organizaciones para decir, es falso o no es falso, y lo hemos hecho pasar por esto. Pero la realidad es tan amplia en cuanto al espectro de posibilidades de cómo hacer esto, que no se puede decir a ciencia cierta. Claro. Yo creo en realidad que hay un problema en cómo se aborda este tipo de situaciones y este proceso. Si bien el monitoreo existe para ejercer control, para hacer una rectificación y, si es necesario, una sanción a quienes emiten noticias falsas o desinformación, el enfoque debería ir en realidad a las personas, a que se informen cómo detectar noticias falsas, cómo indagar, cómo averiguar, cómo aprender y entender de qué manera puede caer en mala información o de qué manera puede llegar a formar un criterio propio basado en fuentes confiables. Si el esfuerzo en realidad iría hacia ese lado, creo que podemos tener un resultado mejor al de tratar de controlar todo lo que se emite en redes sociales. Debería. Bueno, si me permite nada más acotar lo que dice Raúl. Eso significa iniciar una campaña de educación ciudadana respecto a este tema de las campañas, de información falsa, que en este momento no creo que se dé. El ciudadano va a tener que llegar con voto informado hasta las urnas, pero la información que nos cedan ustedes, los medios de comunicación, porque acuérdense de que hay una última encuesta que indica que los medios de comunicación y los periodistas están por encima inclusive de los políticos, de la policía, del órgano judicial. Entonces, por supuesto que la ciudadanía va a creer en las cosas que se difundan a través de los medios de comunicación, como es Bolivisión u otros medios también. Sí, el doctor, aprovechando también el marco de este balotaje, se ha suscrito un acuerdo contra la guerra sucia, falta una firma, la del candidato del PDC. ¿Cuánto contribuyó desde su punto de vista esto a frenar la guerra sucia o definitivamente sirvió solamente como un enunciado? Bueno, ha sido un encuentro en el cual ha habido un compromiso de buenas intenciones y creo que el Tribunal Supremo Electoral se va a quedar sin la firma del candidato a la vicepresidencia. El señor Lara no ha firmado. Bueno, en razón de eso, se puede decir que ha sido un compromiso de buenas. A partir de ese momento, creo que fueron 1 o 2 días que estuvieron más o menos tranquilos, pero al día siguiente ya empezaron con la campaña de desinformación a la ciudadanía. Y acuérdense que en procesos electorales no podría no existir campaña o guerra sucia contra los candidatos. Aquí la idea de cada uno de los candidatos, por su lado, por supuesto, es apuntar a la ciudadanía, apuntar al ciudadano para que pueda creer en la propuesta que está presentando, que es lo que menos hemos visto en los últimos tiempos, por un lado. Considerando también el tema del voto nulo, que ha tenido un alto porcentaje de votación en las últimas elecciones. Ahora, ¿cómo es que los candidatos que están en este momento en la papeleta electoral, que son 2, ya se han ubicado, tienen las ubicaciones respectivas, van a acceder al ejercicio del poder público? Un solo voto, Tufi, va a ser victorioso al candidato que hubiera obtenido un voto por encima del otro. O sea, aquí no hay ya segunda vueltas, no hay porcentajes como lo hubo en agosto. En agosto había que tener un poquitito más del 10% para no irse a segunda vuelta, o un poquito menos del 10% para irse a segunda vuelta entre los 2 o más votados. Al final, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que tomar la decisión de ir a la segunda vuelta con los 2 candidatos más votados, pese a que no cumplieron ese porcentaje del 10%. Ahora, el candidato que tenga un voto por encima del otro va a ser el presidente del Estado. Raúl, hay un detalle que hay que tomar en cuenta, y esto tiene que ver con el algoritmo que tienen las aplicaciones o redes sociales, ¿verdad? Evidentemente uno consume o basta que veas un video 1 o 2 veces de un contenido similar para que esto te siga y te aparezca de manera más seguida, y esto hace que se masifique este tipo de contenidos cuando son noticias falsas. Exactamente, y ahí involucra mucho la suspicacia de las personas de cómo vender el contenido que tienen. Noticias falsas, al día hay una cantidad infinita de cosas que se generan. No obstante, las que llegan a repercutir, llegan a mover el piso a todos, son aquellas que, por el algoritmo, lo ve una persona y se queda viéndola más tiempo. Lo ven 10 personas haciendo la misma acción y las plataformas identifican automáticamente que es un contenido que le interesa a la gente y por consecuente lo recomienda mucho más. Y ese es el inicio del génesis, llamémosle, de la viralización de cualquier contenido.
Y obviamente preocupa mucho la viralidad que puede tener la desinformación, porque ahí utilizas el titular más llamativo, lo más perjudicial posible, que en el caso de candidatos, como para que se viralice y para que la gente lo empiece a consumir. Con pequeños trucos, aspectos, digamos, que utilizas en la edición de videos, en la generación de titulares y demás, logras que esto llegue a un montón de personas, generando esa simpatía con la gente, ¿no? Y cómo se utiliza ahora la inteligencia artificial para hacerte decir cosas que no has dicho, ni siquiera las has pensado, pero también pensar, ¿qué le digo? No ahora, pero en un futuro, no sé si muy lejano o cercano, en controlar las redes sociales tampoco puede ser una buena idea. No, por supuesto que no, porque estaríamos afectando a los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos. El derecho del ciudadano de recibir la información que se genera y la obligación de pronto que tienen los medios de comunicación de dar a conocer lo que sucede, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el derecho a la libre opinión, ¿no? Al margen de la información que se genere, el ciudadano tiene derecho a opinar, y esa opinión, por supuesto, que es respetable, y más cuando se trata de procesos electorales, más cuando se trata de que el ciudadano llegue a la urna y elija a su candidato. Puede tomar cualquiera de las opciones que estén presentes, pero debe hacerlo de manera informada. Ojalá pudiera ser, eso es lo que uno espera cuando trabaja en procesos electorales, llegar a toda la ciudadanía, llegar a todo el ciudadano que esté informado y que vaya a las urnas a elegir a cualquiera de los candidatos. Lamentablemente en este tiempo que son 45 días de la segunda vuelta, no ha habido esa capacidad del órgano electoral de generar esos procesos de difusión de una campaña por ahí, una difusión de la información o de las propuestas electorales, que el Tribunal Supremo Electoral lo tiene en sus manos, las propuestas electorales de los candidatos de los dos candidatos en este caso, que podría haber sido difundida. Cuesta mucho entrar a la página web, lamentablemente, para ir a buscar la información de las propuestas electorales, que deberían haberlo bajado. Tanta inteligencia artificial por ahí, eso podría haber ayudado a dilucidar las propuestas electorales de los candidatos, y esa podría haber sido una de las medidas que se podrían haber tomado desde el Tribunal Supremo Electoral, pero hay que entender que la parte técnica está trabajando y está corriendo contra el tiempo, porque también no solamente votamos en territorio nacional, también votan los bolivianos en el exterior, y por supuesto la información que se pueda difundir a través de redes sociales y medios de comunicación televisivo que llegan más allá de las fronteras, de verdad debe darle la información correcta al ciudadano. ¿Tufi? Sí, Raúl, ya que haces tanto seguimiento y producción de contenidos también en redes, ¿has podido determinar cuántas páginas tiene cada candidato? Yo observo habitualmente en TikTok, por ejemplo, que Tuto Quiroga tiene una oficial, pero hay una serie de páginas, tanto de él como de Edma Lara, de sus propios seguidores. ¿Y cuál es la credibilidad que tienen estas cuentas, más que páginas, sobre todo en TikTok? La verdad es que no podemos estimar la cantidad de cuentas, páginas que tienen, porque es difícil determinar cuáles son oficiales o controladas, si no es directamente por uno de los candidatos, por alguien representativo del partido. Pero sí, y me hace recuerdo lo que comentas, por ejemplo, hace un tiempo, no sé si, creo que sí, Bolivia Verifica sacaba un análisis de las páginas que han cambiado la línea o el apoyo que tenían a ciertos candidatos a otros ahora, ¿no? Y es que es tan fácil cambiar el nombre de una cuenta, la foto de perfil, y empezar a generar estos contenidos en volumen con el objetivo de desinformar, que lo han empezado a hacer, ¿no? Y se ha visto una cantidad sin fin de contenidos con diferentes lineamientos, con diferentes formas de enfocar la información, que naturalmente van cayendo en ciertos nichos de personas y obviamente consiguiendo su público, su audiencia, y logrando su objetivo, que es informar o desinformar de acuerdo a lo que quiera hacer estas cuentas. Recordemos un poco igual en las elecciones en Estados Unidos, las anteriores elecciones, cuando salió Donald Trump, se hablaba mucho de una estrategia principal en redes sociales en las que la campaña estaba orientada no a un público masivo como estábamos acostumbrados, a públicos específicos. Si eras del área de la gastronomía, te salía publicidad
de las políticas enfocadas en lo que te interesa. Si te gustaba o eras alguien más digital y te gustaban las redes sociales, te mostraban las propuestas de política. Eso ha abierto la posibilidad y ha sido el inicio de cómo la política puede ser apuntada de acuerdo a los nichos específicos que existen en la población. Y estas páginas, si bien 100 pueden apoyar a un candidato o a otro, apuntan a diferentes nichos con diferentes formas de compartir el mensaje que al final llegan a tener una audiencia importante, ¿no? Y es ahí donde está el juego estratégico de alcanzar y lograr incidir en el pensamiento de las personas con el fin de cambiar o idear o definir cuál va a ser el voto de cada uno. Permítanme ambos, por favor, nuestros invitados, les quiero hacer escuchar lo siguiente. Anoche estuvieron con nosotros Paul Coca y Marcelo Arequipa como analistas, indicando que se vienen momentos un tanto más intensos en las últimas semanas. Vamos a escucharlos. Primera vez en la historia democrática de Bolivia, usaremos ese término por favor, que inició en el 82, que el país está más atento a lo que dicen y hacen los candidatos a la vicepresidencia por encima de lo que es un candidato presidencial. Entonces ahí tenemos ese primer aspecto que estamos señalando. Entender que hoy día estamos jugando una suerte de un partido. Se termina el partido el 19 de octubre. Y después las cosas, el país sigue, uno va a ganar, otro va a perder, eso es normal, es natural, pero la vida no se termina ahí. Pero los actores políticos no suelen entender y no suelen traducir las cosas en ese esquema y más bien suelen tomar las cosas de manera muy personal y creo que eso también va a minar un posible escenario de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, pero también en la calle. Basándome en las elecciones del pasado 17 de agosto, en el que se va a sacar absolutamente toda la artillería. Lamentablemente no va a ser la artillería de propuestas, va a ser la artillería de ataques y de guerra sucia. Habrá mucho material también en memes, redes sociales, frases, ¿por qué? El debate de vicepresidentes han confirmado los dos. He escuchado que tanto los voceros de Tuto Quiroga como los voceros del PDC ya han dicho que va a estar presente los dos postulantes a vicepresidente. ¿Qué van a sacar? En este momento es prematuro decirlo, pero lo sabremos demasiado pronto. Pero en este momento se está haciendo una guerra terrible, una guerra frontal entre ambos y obviamente lo que quieren hacer al electorado es mostrar mientras más atacada sea una persona, obviamente que ese respaldo vaya al otro. Esa estrategia veremos si funciona, pero reitero, 7 días antes de las elecciones va a empezar la verdadera y cruenta guerra sucia y ataques. Lo que estamos viendo no va a ser nada a comparación de los últimos 7 días. A ver, tenemos que ver el tema de la gobernabilidad, necesito. Ya para ir terminando, doña Dina, por favor, esto de lo que ha dicho Tufi, infoxicación. Creo que los medios quizás seamos los únicos que podemos hacer frente a toda esa infoxicación de las redes sociales, mostrando e informando acerca de las propuestas. Así es. A ver, respecto a este tema, y deja preocupación en alguna versión que nos indican que no va a haber la gobernabilidad. ¿No? En este momento la gobernabilidad se la va a definir no solamente en las calles, sino en las urnas el próximo 19 de octubre. Pero hay que recordarle a los ciudadanos de todo el país que ya los asambleístas, diputados y senadores ya han sido elegidos. Lo único que vamos a ir a elegir este próximo 19 de octubre es al candidato a presidente y vicepresidente. ¿Qué hace el presidente? Es el presidente la máxima autoridad del órgano ejecutivo, el presidente del Estado plurinacional. Y el vicepresidente es vicepresidente, pero además presidente nato de la Asamblea. En la Asamblea ya tenemos elegidos a los 130 diputados, 36 senadores y 9 autoridades supraestatales. Eso ya no se va a mover. Después de lo que decía Arequipa, decía, no, después de las elecciones la vida continúa. Evidentemente la vida continúa, pero van a tener que empezar a ver consensos, ¿no? Va a tener que ser un gobierno de consensos porque van a tener que definirlo entre las dos fuerzas mayoritarias, que en este caso son la Alianza Libre y el Partido Demócrata Cristiano. Yo decía, en algún momento tendría que apuntarse a un gobierno de convergencia entre los diputados y senadores que se hubieran elegido en la Asamblea, más la presencia del presidente que vaya a ser elegido, ¿no? Para que todos los bolivianos en alguna medida podamos respirar en este momento de crisis por el que estamos atravesando. Entonces, a partir de ello,
Por eso es que no es tan importante, me disculpo por lo que digo y tal vez se van a enojar conmigo, la figura de los candidatos a la vicepresidencia. El candidato a la vicepresidencia, ¿qué hace? Las competencias son específicas en la Constitución Política del Estado. Es aquel que actúa como presidente nato de la Asamblea Legislativa, lo dice la Constitución, y convoca a sesiones de Asamblea Legislativa Plurinacional donde asisten 130 diputados y 36 senadores. No, él dirige la Asamblea General, la Asamblea Nacional. Entonces, ese es el trabajo que él tiene que desarrollar. En algún momento se creía que el candidato a vicepresidente podría tener un superpoder por encima del presidente, y aquí no se trata de quién tiene más poder o menos poder, sino debería tratarse de llevar adelante consensos entre las dos fuerzas mayoritarias para que tengamos, para que el gobierno o el presidente que se vaya a elegir tenga gobernabilidad. Lo otro va a suceder, lo que hemos visto en estos últimos 2 años, ¿no? Donde no han dejado gobernar, había un grupo que se oponía a llevar adelante o sancionar las leyes, otro grupo que sí quería ir. Entonces ha habido una división total al interior de la Asamblea. Lo que de aquí después del 19 de octubre tiene que haber es un gobierno de consenso nacional, ¿no? Eso implica que los diputados y senadores electos se despojen por ahí de sus colores y trabajen por el país. Bien, muchas gracias. Raúl, por favor, el comentario final y sobre todo la recomendación para la gente que en estas últimas semanas pues también tendrá mucha información, mucha falsa en las redes. Creo que lo más importante es que validemos qué tipo de información consumimos, ¿no? Al margen de este periodo electoral, que creo que es uno de los más importantes y decisivos para el país, no está de más, ni solamente para este lapso de tiempo, el saber dónde buscamos la información y cómo la verificamos. Un contenido alarmante lo encontramos en cuentas pequeñas, grandes, medianas, virales o no, y puede llegar a cambiar el pensamiento de cada uno. Pero es importante nosotros definir de dónde nos estamos informando, cómo validamos esa información y sobre todo creo que tener personas, digamos, que sean líderes de opinión de nosotros para validar esta información, para corroborarla y para seguirla. Gracias. Gracias, Amo, señora Dina. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, luego de esa fuerza hay que hablar de economía y de la situación de nuestro país. Necesitábamos fuerza justamente para hablar de esto, hablar de libertad económica. La tenemos en el país, a nivel de país, a nivel nación, a nivel personal. Creo que habría que darnos cuenta de algunos aspectos, ¿no? Mira, está interesante. Libertades económicas significan que los países, evidentemente, y sus ciudadanos, empresas, pueden tomar decisiones financieras, trabajar, producir, consumir e invertir de acuerdo a su propia voluntad. Claro. Pequeño concepto, ¿verdad? Y hay algo más, determina el ingreso, la pobreza y hasta la esperanza de vida de las personas. Interesante. Vamos a repasar lo siguiente antes de darle la bienvenida a nuestro experto que nos va a ayudar con este informe. Libertades económicas en este 2025. Bolivia, 116 puntos sobre 165. El problema de Bolivia, falta de reformas de la justicia, comercio exterior, gasto público, regulación laboral. Exactamente. Lo dice, por si acaso, el reporte global de Fraser Institute con el Centro de Estado Populi. Ahora, los puntajes de Bolivia, la regulación, estaríamos entre el 4,42 sobre 10. El sistema legal y los derechos de propiedad en el 4,3 sobre 10. La libertad de comercio internacional 6,46 sobre 10. El tamaño de gobierno 5,94 sobre 10. A ver, Costa Rica, sí, está en primer lugar, Venezuela en el último. Estamos hablando a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Y tenemos Costa Rica, ocupa el país, el puesto número 14 en el mundo, pero sí, estamos repasando los países de la región. Le sigue Chile en el puesto 26, Panamá en el puesto 27, sí, evidentemente que Guatemala, ha tenido República Dominicana en el quinto lugar con 47%. No, República Dominicana es en el puesto 47 a nivel mundial. Tienes razón. Sí. Perú en el 51. Vámonos a la última columna, Miriam, si te parece. Mira, ¿dónde está Nicaragua? Nicaragua 92, Colombia en el puesto 94, Ecuador en el 100, Bolivia en el 116. Señor. Evidentemente por encima de quiénes, de Haití, de Argentina y Venezuela. Terrible. Terrible realmente. Y aquí están los países con mayores libertades económicas en el mundo, con mayores libertades económicas. A ver, estaría en primer lugar Hong Kong, luego Singapur, en tercer lugar Nueva Zelanda, cuarto lugar Suiza, quinto lugar Estados Unidos. Lo dice China ahí. Exacto. Y mira, a ver,
mayores libertades, países como Canadá. Sí. Este es el denominativo correcto, ¿verdad? El cuartil superior, identifique por favor los países en color verde. En el tercer cuartil, ahí está Bolivia. Ahí está Bolivia, mira, en este color entre amarillo y naranja, como quiera verlo. Sí. Y los que tienen menos libertad, los rojos. Ahí está Rusia. Varios países africanos, estamos hablando de varios países de Oriente Medio, Oriente Próximo. Bueno, y Argentina, ¿verdad? Argentina, sí, terrible. Bueno, tenemos que hablar de este tema. Sí, don Gonzalo Chávez, analista económico, nos acompaña esta noche vía virtual para poder darnos más detalles y que la gente comprenda qué significa esto. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, pues un saludo cordial a la audiencia. Hemos repasado algunos de los detalles de este informe. Don Gonzalo, nos gustaría su explicación, por favor. Libertades económicas y la situación de Bolivia, ¿por qué es importante? Mira, hay varios índices que se hacen de este tipo. Uno de estos es el del Instituto Frey's, hay otro del Heritage Foundation, hay otro del Banco Mundial que se llama Doing Business, hay el índice de competitividad. Todos intentan retratar cuáles son las condiciones económicas, sociales, institucionales, políticas para el ejercicio del sector privado, ¿no es cierto? Es decir, para que el sector privado tenga mucho más, integridad del gobierno, la efectividad judicial, derechos de propiedad, cuál es la carga de impuestos o la carga fiscal, gasto público, salud fiscal, libertad empresarial, libertad laboral, libertad monetaria, libertad de comercio exterior. En fin, todos estos son indicadores que miden estas fundaciones y hacen una comparación internacional. En muchos de estos indicadores, por el tipo de gobierno que hemos tenido en los últimos 20 años, pues nos va muy mal, ¿no es cierto? Porque la calidad institucional de Bolivia es muy baja, porque el sistema judicial es un desastre. Tercero, todo el tema de la intervención estatal inútil que ha tenido en los últimos años es muy grave. El tema de los controles comerciales que no se exporte también afectan. Por lo tanto, como te digo, en estos índices generalmente nosotros calificamos muy bajo. Esta no es la excepción. Vas al Doing Business del Banco Mundial, estás por debajo de 100, más de 120. Vas al índice de productividad y competitividad de Davos, también estás bajo. Entonces muestra un poco la situación económica, social e institucional y todas las debilidades que tenemos. Y es a partir de estos índices que tú tienes que ir corrigiendo para ir cambiando las cosas. Pero muchos de estos índices te hablan de libertad económica, que es un punto muy importante, pero también habría que ver, por ejemplo, el sector informal en Bolivia, que es gigantesco, donde la libertad económica es muy grande, pero es ineficiente, ineficaz. En cambio, ¿no es cierto?, también hay que hablar de la calidad institucional de las reglas de juego, que tiene que ver todo con cómo se hacen los negocios, cómo se hace el tema judicial. Entonces es un conjunto de indicadores que nos sitúan en una situación mala porque hemos tenido un modelo económico fuertemente estatista, controlador, un modelo que ha apostado sobre todo al control de la economía y no a la liberación de las fuerzas del mercado, de la producción, de la competitividad. Pero sobre todo un modelo que ha destrozado la institucionalidad, porque no hay mercado, no hay libertad que funcione si no tienes grados muy altos también de institucionalidad. Un Estado pequeño, pero que funcione en diferentes áreas, ¿no? Don Gonzalo, a ver, me gustaría que me explique un poquito más, porque me ha llamado la atención lo que ha dicho acerca del sector informal, donde sí hay libertad económica, me dice, pero es ineficiente e ineficaz. Explíqueme esta parte, por favor, ¿por qué? Porque mira, a ver, en el sector informal, pues tú puedes hacer lo que quieres, puedes contratar como quieras, puedes salir a vender donde quieras, en fin, tienes, en una primera lectura parece una tierra de nadie. Sin embargo, muchas veces en el sector informal
se organizan sindicatos, corporaciones, y que hacen que sea muy ineficiente ese tipo de ejercicio de la libertad, que no fomenta la educación, que no fomenta la productividad, la competitividad. Miriam, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, digamos, pero hay total libre mercado, vamos a la feria del 6 de julio, por ejemplo, que es un símbolo importante de la informalidad en Bolivia, donde hay mucho emprendimiento, donde hay muchos negocios, y tú dices, vamos a vender algo, mira, yo tengo esta artesanía que es muy bonita, vamos a vender. Entonces, tú tienes la impresión de que simplemente llegas porque están en las calles y aparentemente no está organizado, y tú dices, bueno, aquí vamos, mira, este espacio está libre, nos sentamos. No va a pasar 5 minutos que va a venir el sindicato, la organización de esa parte, y nos va a decir, no señores, ustedes no pueden estar acá, de dónde vienen, quiénes son, a qué sindicato pertenecen, deben pagar el centaje y cosas por ese tipo. Entonces, esa informalidad que aparentemente te genera un enorme grado de libertad, en realidad está controlado por grupos corporativos, por formas monopólicas de organizar las cosas. No puedes entrar tú libremente a producir al Chapare coca, tú no puedes ir a sentarte a cualquier feria, que va a haber una corporación que está por detrás de eso. Entonces, eso genera pues grados elevados de ineficiencia, ¿no? Hola Gonzalo, ahora, ya que has podido analizar las dos propuestas del gobierno, los dos planes de gobierno que están perfilándose para este balotaje, ¿hay alguna que particularmente incentive más la libertad económica o ninguna? ¿O las dos? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, las dos tienen rasgos muy importantes, ¿no es cierto? Las dos te hablan, por ejemplo, de liberar el comercio exterior, importaciones, exportaciones. Las dos te dicen que el tipo de cambio tiene que ser libre, aunque controlado parcialmente por el Banco Central. Las dos apuestan al capitalismo popular, ¿no es cierto? Una te dice capitalismo para todos y otra te dice que va a volver propietarios a todos, entregándoles acciones no solamente de empresas digamos estatales que se van a privatizar, sino también que sean propietarios de su puesto. No, es una tentativa de reorganizar el ejercicio económico de la libertad, ¿no es cierto? Pero la libertad, digamos, está en varias de las propuestas de ambos candidatos. Una es mucho más explícita con el caso de Tuto Kuriegas, inclusive su organización se llama Libre, ¿no? Pero en el otro lado también apuestan a querer organizar el capitalismo popular. Entonces, claramente es un cambio de signo, pero también se nota que hay una comprensión de lo complejo que es eso. Entonces, digamos, todavía hay fuerte regulación en el tema, seguramente de cómo van a organizar algunos mercados. Pero en general yo diría que es un paso adelante que intenta parcialmente, por lo menos, revertir todos estos índices, ¿no? Por ejemplo, en el tema fiscal, en el tema de la reforma judicial. Todos esos pues buscan crear reglas de juego, buscar seguridad jurídica para que los espíritus emprendedores, innovadores funcionen, ¿no? Gonzalo, por otro lado, a ver, ¿qué nos hace falta para llegar a ser como países como Costa Rica, que evidentemente está en este momento a nivel Latinoamérica en el puesto número 1 dentro de los países de Latinoamérica? Costa Rica es un país que evidentemente promueve el tema del consumo. Sus ciudadanos o quienes viven en este país son consumistas, porque la banca le ofrece las opciones diferentes para poder tener esa oportunidad, a diferencia de Bolivia. Mira, yo creo que son muchas cosas las que tú necesitas para el tema del ejercicio de la libertad, pero hay que tener un poco de cuidado. Hay dos conceptos de libertad, tanto económica como general. El concepto de libertad negativa, que es básicamente lo que defienden los libertarios, por ejemplo, que te dicen las personas, las empresas, los emprendedores no tienen que tener ningún tipo de control de parte del Estado. Dejen que fluya la libertad de esa manera, y entienden, digamos, libertad como negativa, que no hay ningún tipo de control. El Estado es el enemigo principal, ¿no es cierto?, de la libertad. Eso por una parte.
Por la otra parte hay la definición de libertad positiva, que te dicen, sí, evidentemente la libertad es muy importante, pero tienen que haber condiciones para que exista la libertad. Y esas condiciones son reglas de juego para que todas las personas, las empresas, entren en igual de condiciones a lo que es el ejercicio de la libertad. Te pongo un ejemplo bien simple. Yo te puedo decir, oye, la libertad es como un piano. Aquí tienes tu piano, haz lo que tú quieras, pero no sabes tocar, no sabes leer partitura, y habrá otro que sí lo va a poder hacer. Sin embargo, otro te puede decir, mira, ok, yo te doy el piano, pero te doy educación, te doy las oportunidades, creo las condiciones, las reglas de juego para que tú puedas ejercer tu libertad, ¿no es cierto? Porque el ejercicio abstracto de la libertad pues no es el mismo por una persona que es muy pobre, por una persona que es muy rica. Entonces, muchos de los países han logrado desarrollos institucionales con educación, con salud, con sistemas judiciales transparentes, con estados pequeños pero eficientes, con reglas de juego, con seguridad jurídica, donde la libertad económica fluye con más velocidades y en igualdad de condiciones para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, muchas veces estos índices no consideran las institucionalidades, las reglas de juego, las oportunidades, las igualdades que necesitas para un ejercicio pleno de la libertad. Porque, como te digo, una cosa que es que una persona pueda ejercer su libertad sin ninguna condición económica, social, y que diga, bueno, eres libre, haz lo que quieras, pero no es libre, ¿no es cierto? Por ejemplo, la definición que hay de un autor que se llama Amartya Sen, que ha sido premio Nobel, te dice que el concepto es cómo se define a una persona que es no pobre. Una persona no pobre es el que puede elegir lo que va a hacer, que puede elegir. Pero muchas veces las personas, pues, por sus condiciones de educación, por sus condiciones de las primeras oportunidades, por las condiciones laborales, no puede, pues, elegir hacer lo que quiera porque tiene restricciones. No todos entramos en igualdad de condiciones para el ejercicio de la libertad. Por lo tanto, estos índices hacen una buena mezcla de desarrollo institucional, que es clave para el ejercicio de la libertad, como Estado pequeño, regulación fiscal adecuada, reglas tributarias claras, poder judicial independiente, y también, ¿no es cierto?, empoderar a las personas y a las empresas para que desarrollen su capacidad. Entonces, yo considero que en este contexto lo importante es la libertad positiva, ¿no es cierto? La libertad que dice, bueno, estamos en comunidad, demos oportunidades a todos y que demos el piano a todos, pero enseñemos a la gente a tocar piano, a ver a leer partituras. Caso contrario, pues, es un ejercicio inútil porque si simplemente piensas que libertad es la ausencia del Estado o ausencia de control, no estás pensando la libertad como comunidad, ¿no es cierto? Como comunidad donde tú tienes el derecho de ejercer tu libertad, pero hay otros que también tienen lo mismo y tienes que establecer un equilibrio. Ese equilibrio se logra a través del desarrollo institucional, que son sobre todo las reglas de juego con las cuales las personas convivimos, desde casarnos, hacer negocios, relacionarnos con el Estado, y todo esas son reglas de juego, ¿no es cierto? Reglas de juego. Y la base de esto es certidumbre en las reglas de juego, que todos conozcamos cómo funciona el sistema, e incertidumbre el resultado, que todos podamos ganar, perder, pero en reglas de juego claramente establecidas, ¿no? Le invito ahora a escuchar lo que dice el analista Martín Moreira, por favor, con relación a este tema. Buenas noches, hoy día ha salido el índice de libertad económica. Este indicador en especial te muestra cuánto el país ha crecido en términos sociales, económicos y productivos, ¿no? Eso es importante señalarlo. Lastimosamente Bolivia está en un puesto 164 de 176 naciones. Esto te demuestra, estos indicadores están demostrando que hay mucho control del Estado. Es algo que sí se tiene que ajustar. Esperemos que el próximo gobierno ajuste esto, dé un poco más de libertad, pero sin restricciones
restringir o sin quitar derechos elementales. Por ejemplo, también se habla de la rigidez laboral. La rigidez laboral en Bolivia ha sido muy interesante porque se ha dado conquistas muy interesantes para los trabajadores, pero esto también ha provocado que muchos inversionistas no apuesten en el país. Entonces considero que sí se tiene que hacer algún tipo de ajuste dentro de esta rigidez laboral para tener mejores indicadores en este punto. Pero también se tiene que decir que el país en sí, constituido como está hasta ahora, tampoco ha eliminado el trabajo de los privados. Al contrario, ha sido partícipe de un crecimiento constante. Vemos de sectores que han crecido grandemente en el país, como el sector financiero, el sector agropecuario, el manufacturero y el minero, ¿no? Hay un crecimiento, pero no han crecido de acuerdo a los parámetros que te está pidiendo este índice de libertad económica. Son parámetros donde se está pidiendo estrictamente que haya una mayor flexibilidad laboral. En esto de la flexibilidad laboral hay que tener mucho cuidado porque se pueden perder conquistas laborales o de trabajadores que ya tienen mucho tiempo. En otro punto también tenemos que ver que hay mucha presencia de regulación del Estado. Eso se tiene que cambiar el Estado sí tiene que ser partícipe de los procesos productivos en el control, pero no ser muy regulador, porque con un Estado muy regulador evitas que vengan mayores intereses. Por eso se tienen que hacer modificaciones muy concretas a la ley de minería, a la ley de vaporíticos, a la ley de hidrocarburos, a la ley de aduanas, a la ley impositiva. Esto ayudaría a que haya una mayor flexibilidad en esos rubros y de esta manera llegue mayor inversión y permita mayor libertad o manejo económico. El nuevo gobierno tiene que tenerlo en cuenta de que tiene que satisfacer su mercado interno, que es clave para que la convivencia en el país haya bienestar y potenciar el tema de las exportaciones, que es clave, específicamente como el caso de la carne, ¿no? Hay un crecimiento muy interesante y se ha llegado a 176 millones de dólares. En un país con excesivas regulaciones no podría pasar estos fenómenos. Lo que está pasando en Bolivia es que se ha priorizado con cupos en el último tiempo para el mercado interno. Esto sí tiene que existir, pero también tiene que haber una libertad de exportaciones, o sea, tiene que haber un equilibrio. Gonzalo, te cedo un minuto para un comentario final después de lo que escuchaste. Bueno, mira, el tema, como te digo, de la libertad tiene que ver muchísimo con el tipo de modelo de desarrollo que estás implementando, ¿no? Por ejemplo, ese modelo de desarrollo tiene que estar conectado a la realidad. El tema de la movilidad laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el hecho del control. ¿Cuánta gente crees que está en el marco de la ley laboral? 900,000 personas. Esas son las personas que trabajan con un trabajo formal y que están en el marco laboral. 900,000 personas. ¿Cuántas personas hay en el sector informal donde no hay ningún tipo de regulación y hay problemas sumamente complicados desde la perspectiva de los salarios, desde la calidad de los contratos? Realmente en el sector informal reina la oferta y la demanda. Adam Smith, ¿no es cierto?, la mano invisible con mucha fuerza y genera muchas desigualdades, ¿no? Si tú ves, esos son 3.2, 3.3 millones de personas. Entonces, cuando hablamos de liberar el mercado, hay que entenderlo no solamente como... y de esos 900,000 personas que están trabajando, digamos, ahora en el sector formal en Bolivia, la mitad están en el sector público y en el sector privado hay 450,000 personas. O sea, es nada. En Bolivia tenemos que pensar el mercado laboral, las liberaciones y, digamos, de alguna manera los incentivos económicos para el sector informal. Ahí está la mayoría de las personas, 80% trabaja en esa situación, ¿no? Y el tema de los mercados, pues hay que entender que hay mercados en competencia perfecta y que eso pues funciona y que hay que dejar que la oferta y demanda funcione. Pero hay muchos problemas, hay fallas de mercado vinculadas
a lo que se llama asimetría de la información. Cuando uno compra, vende, uno tiene más información que el otro. Anda a comprar un automóvil de segunda mano, el que te vende sabe mucho más si lo ha cuidado bien, si le ha hecho mantenimiento, y ahí hay una falla de mercado. Cuando tú vas a un banco hay otra falla de mercado porque tú no sabes la calidad del banco. El banco te pone un letrero, pero tú le entregas la plata de tu vida. Al revés también, cuando el banco te presta plata, te ve una cara simpática, de un buen proyecto, pero después sacas la plata y tú puedes hacer lo que quieras. Entonces los mercados laborales, los mercados financieros, los propios mercados eléctricos, hay muchos mercados o que tienen monopolios o que tienen asimetrías de la información o que tienen mercados segmentados o que tienen externalidades negativas o positivas. Esos mercados, ¿no es cierto?, en las economías capitalistas modernas las regulan, pero de manera inteligente, ¿no es cierto? Las regulan para que no haya captura, para que ya sea el privado que te saque mucho de tu dinero o el sector público te explote. Entonces, eso es lo que hay que entender, que las instituciones, mercados y estados son construcciones colectivas que requieren, pues, de una buena combinación de un ejercicio positivo de la libertad, pero dentro de reglas de juego donde se respeten los derechos económicos, comerciales, personales de uno y de otro, ¿no? Gonzalo, le agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. No, yo soy el agradecido. Muy buenas noches. Buenas noches de igual manera. Gracias. Seguimos, 22:59 contigo, Miriam. A ver, te cuento que tengo, Luciana, a una invitada especial. Ella es boliviana, pero es abogada aquí y también en los Estados Unidos. Es la doctora Ada Burgoa. Y ella está ofreciendo la posibilidad de brindar sus servicios a quienes desean invertir en los Estados Unidos, quizás ir a trabajar, quizás ir a estudiar, a conseguir una maestría, pero hacer algo importantísimo y tener lo que acabamos de escuchar, esa libertad económica que tanto necesitamos y anhelamos absolutamente todos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Miriam. Muy feliz de estar aquí. Estoy viendo su catálogo. Miren, catálogo para que ustedes vean, catálogo de servicios que usted está ofreciendo. Está ofreciendo en planificación tributaria, inmigración, protección patrimonial, servicios corporativos y también de bienes raíces. A ver, para un boliviano poder irse a Estados Unidos para poder invertir a veces pareciera un poco complicado, ¿o no? Realmente no, porque existen diferentes tipos de visas que son para los inversores que están en Bolivia. Por ejemplo, tenemos la visa EB5, que es una visa que te va a la inversión, que el inversor no necesita tener ni un nivel de inglés, ni tener una creación de empleos, ni tener calificaciones. Lo único que se necesita tener un capital para invertir en los Estados Unidos. También tenemos la visa E1, que es una visa de tratado. Bolivia es miembro del tratado y esa visa es perfecta para importadores, exportadores. Sí. Y también de talento extraordinario y otras visas de inversión como la visa L, que se requieren diríamos, una estructura en Bolivia, tener una empresa y volver a replicar y hacer otra empresa en los Estados Unidos. Ah, qué interesante. A ver, pero el capital de repente es un freno para muchos bolivianos. ¿Es necesario un determinado monto de capital? Para la visa EB5 sí, más de 1 millón, pero por ejemplo para la visa L lo que se está buscando es una inversión sustancial y depende del tipo de actividad, del tipo de negocio que el inversor quiera desarrollar en los Estados Unidos. Lo importante es que tenga una estructura aquí en Bolivia y pueda ser una empresa que se dedique, por ejemplo, a importaciones y quiera desarrollar otro rubro, no hay ningún problema. Lo que se requiere es que sea la inversión sustancial, de acuerdo al tipo de negocio. No hay un monto mínimo ni un monto máximo. Yeah. ¿Qué es lo que les interesa a los estadounidenses de los productos bolivianos? Lo que he estado viendo mucho y he estado en la rueda de negocios en Santa Cruz han sido los minerales, creo que es el auge ahora del oro, nuestros minerales, también los productos agrícolas y especialmente en este momento que tenemos tantos aranceles con México y todo, yo creo que Bolivia juega un rol de poder realmente negociar tratados, tener una ventaja y tener un rol internacional en los Estados Unidos. O sea, no está cerrado absolutamente nada.
Y para quienes quieran ir a mejorar sus estudios o adquirir un estudio universitario, por ejemplo, o una maestría. Hay la visa F. La visa F es una visa de estudiante que te permite estudiar en los Estados Unidos, tener, ya sea para solamente aprender inglés o desarrollar una maestría. Lo que se necesita es tener una aptitud de poder tener una admisión en diferentes universidades. Yo estoy encantada de ayudar a todos los clientes y realmente yo creo que hoy en día Estados Unidos es una alternativa, especialmente en esta coyuntura de Bolivia, ¿no? Porque es una economía sólida, es la diversificación de oportunidades de inversión, tanto ya sea en bienes raíces, por ejemplo, que es estable, que es donde la inversión crece y tiene una plusvalía muy grande en los Estados Unidos para asegurar el patrimonio de nuestros bolivianos. Y también las reglas están claras, el sistema jurídico es claro. Lo importante es estructurar la inversión desde Bolivia. Cuento con un equipo de abogados también, expertos en tributación en Bolivia, que coordinamos y hacemos que la transición y diríamos los capitales lleguen a Bolivia de una manera que el inversor sepa lo que está haciendo, esté seguro y tenga una inversión saludable. Muy bien. Ahora, para quienes son talentos, como usted acaba de mencionar. Como tú. Digamos, haga de cuenta. Pero para quienes realmente quieren trabajar con su talento, ¿cómo tienen que hacer? Hay visas, por ejemplo, la visa O, que no se requiere un contrato de trabajo, lo que se requiere es un talento extraordinario en diferentes áreas. Puede ser en las áreas de negocio, en las áreas de una profesión, pero que se deba a esa persona verificar que tenga reconocimientos, que haya escrito, que sea entre lo mejor de su área y de su industria. Su educación, su capacidad, sus habilidades extraordinarias, ya sea como en periodismo, le van a permitir replicar eso en los Estados Unidos. ¿Dónde la pueden ubicar? Pueden llamarme a mi WhatsApp al 954-803-9509. Esta semana estoy en La Paz, feliz de atender a nuestra gente. Una vez más, por favor, su teléfono. 954. Ahí está. 803-9509. Le agradezco mucho por haber venido. Gracias por toda la información que nos acaba de dar y para que usted también tome en cuenta. Quizás es una nueva oportunidad para usted. Tres grandes deportistas están aquí en vivo, son luchadores, pero no solamente luchan en competencia, sino que tienen que luchar para ir al sudamericano buscando recursos económicos. Nos han representado antes y han conseguido algunos logros. Están aquí, son hermanos y primos. Entre ellos están justamente con nosotros Johan Sánchez, está Giovanni Sánchez y Junior Sánchez, que tienen la intención de ir al sudamericano de esta disciplina deportiva que es la lucha la próxima semana, pero necesitan reunir fondos y para conseguirlos han tenido que vender paletas de chocolate que justamente traen aquí. Y quiero comenzar con Johan. Buenas noches. ¿Qué tal, Johan? Primero, el deseo de estar en Brasil la próxima semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, yo ya estoy con todas las pilas puestas para competir el próximo sábado. Y aquí estamos nuevamente, ¿no? Básicamente yo estoy aquí para pedir el apoyo para ello. Gracias a Dios yo ya pude conseguir los recursos a diferentes personas, a Jimena Salcer, a diferentes empresas que me pudieron colaborar y aquí estoy por ello. Muy bien, son hermanos, Johan, con... Sí, aquí traigo mi familia, familia de luchadores. Familia de luchadores. Hay un cuarto también, ¿no? Un cuarto Sánchez. No. Ah, no, Junior, ¿no? No, bueno, mi padre, sí. Su padre. Mi padre. Familia de luchadores. Entonces está también Junior, que es primo. Sí. Dos hermanos, Junior, que es primo, familia de luchadores. Ya han representado a Bolivia en un torneo, en varios torneos en realidad internacionales. El caso de Johan, por ejemplo, si nos puede comentar en cuáles y qué consiguió. Sí, precisamente el año pasado yo estuve compitiendo en este mismo campeonato sudamericano y anteriormente, hace 3 años en los Juegos Sudamericanos saqué una medalla de bronce. El año pasado realicé la misma actividad de vender chocolate y gracias a Dios pude conseguir nuevamente una medalla de bronce. Y aquí estoy nuevamente repitiendo la hazaña, ¿no? La hazaña. Junior también ha estado en torneos internacionales.
Sí, ya estuve como mi primo en el sudamericano que se realizó el año pasado en Brasil. También saqué la medalla de bronce al igual que Johan. Mira y usted. fue duro, pero lo conseguimos. Tercero de 10 en su categoría. Sí. Ahí está, nos ha representado muy bien. Y el debutante tiene un año, ¿no? Ya en No, yo llevo de los 15, Ah, ya, tengo perfecto. 22, 7 años ya practicando. Tuve la oportunidad de ser uno de los primeros atletas en lucha olímpica en participar en los primeros Panamericanos juveniles y terminamos en 5º lugar. Bueno, es un Panamericano donde participan todos los países de América. Entre más de 25 países. Bien, ¿y cómo les está yendo con la venta de las paletas de chocolate, Junior? Bueno, está rindiendo porque anteriormente, hace una semana y media, ¿no? Una semana. Estuvimos con Johan, Giovanni en la Plaza 24 de septiembre vendiendo los chocolates, paletas, brigaderos también. Y nos Johan ya consiguió, se necesitan 5.000 a 6.000 bolivianos cada uno. Sí, es el estimado porque aparte tenemos que conseguir dólares para pagar el hotel. Claro. Allá en Río. Van a Río de Janeiro, lo hacen por tierra, en bus, me imagino. ¿Eso es cuánto de travesía hasta Río? Por lo menos unos 2 días. 2 días. 2 días de viaje, 2 días de días de competencia, 3 días. 3 días de competencia y 2 de vuelta. Sí. A estar preparados para tanto la lucha de conseguir recursos como de viajar y también de vencer. Vamos a traer seguramente medallas, ¿sí, no? Claro, es el objetivo. Es lo que esperamos, pues, ¿no? Es el Representar objetivo, de la mejor manera a nuestro país. Bueno, por lo menos 6.000 bolivianos cada uno necesita. ¿Cuánto en este momento concretamente necesitan para poder cubrir los costos? Bueno, en realidad yo por mi cuenta, vendiendo chocolate, recaudando por fuera, ya reuní unos 2.000 bolivianos. Yo en realidad necesito unos 4.000. 4.000 más. Me falta. Quedan pocos días para vender el chocolate. Sí. Bueno, a ver si algún empresario o algún amigo solidario también puede comprar los chocolates porque ustedes tienen disponibles aquí, o si no, hacer el aporte que necesitan, por supuesto, si nos están viendo. ¿Dónde se pueden contactar con ustedes? Se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o conmigo directamente. Yo estoy como Johan Sánchez Paz. O también hablarme por mi número de WhatsApp 6101-8557 para los diferentes envíos, ¿no? Correcto, estamos hablando de lo que va a ser el Sudamericano de Lucha Olímpica. Sí. En ese sentido, ¿qué expectativas hay? Bueno, tenemos la expectativa de que este Sudamericano sea muy duro porque a lo que tenemos en información, todos están llevando selección completa, ¿no? Y Bolivia, como siempre, atrás. Disminuida. Claro, y todos los participantes de Bolivia al menos están tratando de conseguir, están viendo la manera como conseguirlo, ¿no? ¿Cuántos deportistas de Bolivia? Somos 14 atletas y un entrenador. Un entrenador. Un entrenador. ¿Ustedes de Santa Cruz cuántos? Todos de Santa Cruz. Todos de Santa Cruz. Todos de Santa Cruz, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué categorías representa cada uno? Vamos contándoles al país. Bueno, en la categoría U20, si no estoy mal, hay aproximadamente 5 atletas. Senior son unos 3, 4, ¿no? Y 2, 3 chicas, si no estoy mal, más o menos. Y se reparten entre ellos. ¿Y cuánto cuesta la paletita? 5 bolivianos. Bueno, aquí nos va a dejar varias en el canal que vamos a comprar para poder colaborar. Seguro en La Paz también se van a adherir quienes están siguiendo. En todo el país, ojalá. ¿Tienen algún QR, por si acaso? Sí, tenemos un QR. A ver, también vamos a tratar de ponerlo en algún momento. El teléfono lo reiteramos, ¿algún teléfono de ustedes? Bueno, el mío, si quieren también, en mi personal 69-041-689. Si, tanto para la venta de chocolate, como también si algún empresario, alguna empresa nos quiera colaborar, tanto a mí como a mi primo. ¿Y dónde venden habitualmente el chocolate? Bueno, en la Plaza 24 es nuestro punto fijo, pero... ¿En qué horarios? La tarde-noche, tipo 5 de la tarde hasta las 7. No, 5 de la tarde hasta las 11 de la noche nos hemos quedado. ¿Y en qué momento entrenan? ¿Cuántas horas por día? Alrededor de 5 a 6 horas diarias, ¿no? 5 a 6 horas diarias. ¿Combinan, por supuesto, el entrenamiento con la venta por ahora de chocolates para poder viajar? ¿Estudian también? Sí, yo también. Estudiamos por la mañana. Miren ustedes. Bueno, ahí están nuestros 3 deportistas. Quieren ir para participar el 7 y 8 de octubre en el torneo sudamericano de lucha olímpica. Ya tienen galardones que han traído al país, medallas de bronce, como ustedes han escuchado. Están ahí librados a su suerte, pero representándonos
en Sudamericano, con 10 otras selecciones, me imagino, ¿no? De todo. Con alrededor de 15 países. 15 países. Y así ganan. Por eso la lucha en el campo deportivo, pero también en la vida, ¿no? Claro. Tratando de buscar recursos para ellos. Reiteramos, 5.000, 6.000 bolivianos, inclusive un poco más ahora que no hay tantos dólares, porque tienen que alojarse y en Brasil se paga en dólares. Por supuesto, se tiene que cambiar también la moneda boliviana y por ahí se pierde. Están vendiendo chocolates, 5 bolivianos cada paletita, así que por favor colaborémoslos. Están en la 24 de septiembre, la plaza, pero también tienen un teléfono que nos ha dejado Junior, así que llámenlos, un WhatsApp, un QR, consigamos los 6.000, 7.000 bolivianos por cada uno de ellos. Son 2 los que principalmente necesitan en este momento. Ustedes mismos capaz que hagan el chocolate o no. Sí, nosotros. También ustedes lo hacen. Mi madre los hace. Miren ustedes. Mi madre con nuestra ayuda, que nosotros la ayudamos básicamente, ¿no? Grande, grande la mamá que produce los chocolates para que ellos lo vendan, hagan lo que les gusta, que es la lucha, representar a Bolivia y conseguir medallas. Gran trabajo. Felicidades a los tres. Muchas gracias. Y éxitos. Gracias. Ya en breve nomás, ¿no? Sí. ¿Cuándo se van? La próxima semana nos vamos alrededor de entre martes y miércoles. Martes y miércoles de la próxima semana. Tenemos una semana para reunir los fondos, vender las paletitas de chocolate o por ahí ahorrarles un poco el esfuerzo a ustedes y permitirles que entrenen más concentrados, ¿no? Claro. Gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias por... Muy bien, aquí tenemos esta historia de los hermanos y primos Sánchez que se van a Río de Janeiro a representar a Bolivia en lucha olímpica, pero necesitan entre 5.000, 7.000 bolivianos. Están vendiendo estas paletitas de chocolate y aquí le vamos a comprar, por supuesto, algunas. Así estamos en Bolivia con el apoyo que no llega como debe llegar a los deportistas. Luciana, Miriam. Receta Vital. Bueno, hablemos de nuestro sector de Receta Vital, luego de haber conocido esa gran historia de los deportistas y enviarles, por supuesto, todo nuestro apoyo. Vamos a hablar de estrés, de ansiedad, de la depresión, que puede ser en muchas ocasiones incluso un arma letal que afecta a muchas personas en diferentes situaciones. Miriam, hoy tenemos 2 especialistas que nos van a ayudar un poquito a entenderlo. Ya habíamos hablado algo la anterior semana, ¿no es cierto? Pero también hoy queremos completar un poco más porque los datos que se dan a nivel internacional son terribles, como el tema de la depresión sigue subiendo y sigue afectando a la población mundial. El estrés, ¿hasta dónde es saludable tener estrés? ¿Hasta dónde es saludable estar con ansiedad? ¿No es cierto? Estos son temas que también vamos a abordar con la licenciada PhD Marinés Salazar, que es psicóloga, ya la conocemos, y también está con nosotros la licenciada Miriam González, psicoanalista, psicoterapeuta. Ambas, gracias por estar con nosotros. Marinés, ¿es saludable poder vivir con estrés y con ansiedad? Bueno, es algo muy importante que la población sepa que el estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones que necesitan reacción y que nos preparemos. Y que también vamos a vivir la ansiedad de manera normal. Es decir, cuando vamos a estar en alguna presentación nueva, por ejemplo, la ansiedad va a ser positiva, te levanta la alerta, o cuando hay una situación inesperada para ti vas a tener ansiedad y es positiva. Entonces hay ciertos niveles de ansiedad y de estrés que son positivos para nuestra vida. Repasemos la siguiente información antes de conversar, por favor, con Miriam, que también nos acompaña. La depresión y ansiedad en el estrés. 5.7% de los adultos en el mundo padecen de depresión. La depresión y la ansiedad afectan más a las mujeres. ¿Qué tal? El trastorno de ansiedad es el más común en el mundo. Y escucha esto, porque el estrés puede causar ansiedad o depresión. Ojo con aquello, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hay más. Australia, Estados Unidos, Reino Unido tienen las tasas más altas. 8 de cada 10 jóvenes bolivianos sintieron depresión y ansiedad durante la pandemia. La depresión se manifiesta como tristeza persistente, pérdida de interés, trastornos del sueño y problemas de concentración. Es importante que repasemos esto. Por favor, ahora sí, licenciada Miriam González, que nos acompaña como psicoanalista. ¿Cómo podemos manejar la ansiedad y estos datos que repasamos que también se registran en Bolivia? Buenas noches. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Y sí, como la colega lo mencionaba,
Una ansiedad es una respuesta neuropsicológica ante una amenaza, un miedo, ¿no? Hasta cierto punto la ansiedad es buena porque nos ayuda a ponernos de alerta ante situaciones, ¿no? Digamos, tenemos un examen mañana, tenemos que prepararnos para ese examen. Pero estar en modo alerta, como la doctora Marian Rojas, psiquiatra española, siempre lo refiere, ¿no? Estar en modo alerta constante nos lleva a estar en un modo constantemente en un cortisol elevado. Entonces es ahí donde cuando evaluamos mediante el DSM-5, 7 puntos, ¿no? Se vuelve una patología, ya una ansiedad, ¿no? Ya se evalúa y ya se vuelve algo perjudicial ya para las personas. ¿Cuándo no se tiene que dar cuenta o tal vez poder sobrellevar este tipo de ansiedad o estrés? Un medio de escapatoria, se podría decir. Tendrían que buscar algún hobby que ellos puedan hacer, algo para que ellos puedan relajarse, no estar en un modo alerta constante. Alguna distracción, un medio de escapatoria, se podría decir, porque estar en un modo alerta constante sí le va a llevar a tener una patología en la ansiedad. Y habrá determinados tiempos que habrá que tomar en cuenta, por ejemplo, para una ansiedad, que una persona esté ansiosa durante 3-4 meses es saludable, o que una persona esté deprimida durante todo un año es saludable. Sí, hay 3 elementos que desde la cotidianidad podemos tomar en cuenta para ver si es una ansiedad, si es un estrés que nos ayuda para la vida o se está volviendo trastorno. El primero tiene que ver con la proporcionalidad, es decir, si nuestra respuesta es proporcional a lo que está sucediendo, está bien, nos está ayudando, pero si es exagerada, si tenemos mucho temor, si nos impide realizar alguna acción, si nuestros pensamientos son catastróficos, ahí podemos estar bordeando ya el trastorno. El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta va a ser justamente la temporalidad. ¿No? Si nosotros tenemos ansiedad respecto a algo y es proporcional en tiempo, está bien. Sin embargo, si esta reacción que tiene nuestro cuerpo se mantiene en el tiempo por 3-4 meses y no tiene una causa aparente, entonces podemos estar hablando de un trastorno. Y finalmente, la utilidad, es decir, si nuestra reacción nos está ayudando a sobrepasar alguna situación, está bien. Pero si estas reacciones del cuerpo no son útiles y por el contrario, más bien nos llevan a plantear una capacidad de pensamiento bajo o nos lleva a no tener una respuesta adecuada en ciertas situaciones o nos llevan a no tener relaciones adecuadas, entonces ahí podemos estar bordeando un trastorno. Ahora hay muchas personas que tras recomendaciones de situaciones de personas cercanas que han atravesado por lo mismo, utilizan algún tipo de fármacos, sobre todo para el tema de la depresión o la ansiedad. La gente tiene que entender que esto tiene que estar determinado por un médico, por un profesional que analiza su situación y que va a ver si es necesario o no, y qué cantidad sí y qué cantidad no. Hay mucha gente que se puede automedicar, ¿cierto? Sí, es así, Luciana, como lo mencionas, hay mucha gente que se automedica, ¿no? Y no es lo correcto. Lo ideal que cuando una persona está pasando sobre un tipo de ansiedad ya generalizada o un tipo de modo alerta constante, debe recurrir a un profesional para que sea evaluado por un psiquiatra, que son los que ellos medican. Exacto. ¿No? Y es lo correcto que ellos deben buscar esa ayuda profesional. Ahora, muchas de las personas por esta temporada que estamos viviendo, épocas de crisis, épocas electorales y demás, las personas están en constante ansiedad, estrés y desesperación, sobre todo por la situación del país. Es comprensible porque la ansiedad es un miedo a lo desconocido. Pero, ¿cómo se va a dar cuenta una persona que necesita ayuda profesional cuando este tipo de ansiedad, depresión o estrés le perjudique en su ambiente social, familiar y en su ambiente laboral? Ahí es donde se debe dar cuenta la persona que necesita ayuda profesional. Y lo ideal es que no se automedique, busque ayuda profesional, sobre todo un psiquiatra y a la par con los psicólogos clínicos, ¿no? Que estamos para colaborar a la población. Eso es importante. Ahora, una persona ansiosa puede estar demostrándote que tiene excesivos miedos. ¿Qué miedos, por ejemplo, Marinés? O sea, habíamos hablado de esto la anterior semana, ¿no? Que esa expresión de miedos puede demostrar una inseguridad o quizás a una persona controladora.
Sí, el miedo, la ira, el asco son reacciones naturales de nuestro cuerpo, pero cuando el miedo puede volverse pánico, puede volverse terror, entonces puede estar jalando ciertos traumas que hemos vivido en nuestra infancia primera o en ciertas situaciones, ¿no? Cuando este miedo nos paraliza o nos lleva a hacer acciones impensadas, entonces puede estar generando muchos riesgos. Tenemos que hacer además una diferenciación muy importante entre lo que es la ansiedad y lo que es la depresión. Se dan a partir de emociones diferentes y de sentimientos diferentes. La depresión tiene que ver con tristezas profundas, sostenidas a lo largo del tiempo, que no nos están permitiendo reaccionar adecuadamente. La ansiedad tiene que ver con incertidumbres, descontrol, y una persona que busca tener control sobre todas las situaciones, incluso sobre las reacciones de las otras personas, puede aumentar su nivel de ansiedad al no poder controlar. Entonces, como decía aquí mi colega, va a ser muy importante que si estamos identificando cuadros que están bordeando en el trastorno de ansiedad o de depresión, acudamos a un profesional. Y nosotros como psicólogos y psicólogas también acudimos a colegas psiquiatras cuando vemos que estos cuadros de ansiedad o de depresión pueden estar interfiriendo con la vida de una persona y ya tienen componentes físicos. Tufi, ¿qué opinas de todo esto? Son diferentes casos y escenarios que estamos intentando presentarle a la población, claro, con la ayuda de las profesionales. Claro que sí, cada vez más frecuente, tanto la ansiedad como el estrés, e inclusive los arranques de pánico, la angustia, ¿no? Con tantos problemas que a veces no controlamos. Pero hay quienes he escuchado decir esto, estoy muy estresado por el trabajo, por la ciudad, pero igual hay quienes dicen, pero siempre es necesario tener un poquito de estrés. ¿Qué piensan ahí una de nuestras profesionales? Hay algo bien importante que hay que, y siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Cuando vienen a consulta, el 90% de lo que una persona imagina, piensa, no pasa, y es lo que le lleva a tener una ansiedad, un miedo a lo desconocido, y es lo que le va a generar también estrés. Entonces, todo lo que uno va imaginando no va a ocurrir. Entonces, mejor es pisar la realidad, ver lo que uno está pasando en el presente, y si en realidad eso le está perjudicando en su ambiente social, laboral, y bueno, ya buscar ayuda profesional. Ahora, también entiendo que cierto tipo de alimentación, yendo al tema un poquito más práctico, también puede ayudarnos a sobrellevar estas etapas de ansiedad y también de depresión. María Inés. Es verdad, es que nuestro cuerpo tiene relación directa con nuestra mente. Nuestra mente, siempre digo, no es una aureola fuera del cuerpo, es parte de nuestro organismo. Por lo tanto, todo lo que vayamos a ingerir va a generar diferentes estados. Si nosotros estamos en ansiedad, pues evitaremos consumir azúcares, gaseosas, porque esto lleva a que nuestros estados de ansiedad se vayan a incrementar. Si nosotros estamos en depresión, evitemos consumir bebidas alcohólicas. Claro. ¿Por qué? Porque estas se van a exacerbar. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello que mantenemos en nuestro organismo. Una dieta balanceada en carbohidratos, verduras, frutas va a ayudar muchísimo más al equilibrio de nuestros cuerpos. El chocolate. El chocolate no nos prohíban, por favor. Pero no en ciertos momentos. Claro. Nosotras vemos en nuestros consultorios que vienen niñas, niños, a los que han diagnosticado incluso hiperactividad, y sus papás y mamás les están dando gaseosas, les están dando dulces, y claro, ellos están saltando como pipocas, y los papás y mamás dicen, ¿por qué se estará portando así? Ahí está la respuesta. Bueno, añadiendo a lo que la colega menciona, es verdad, ¿no? La alimentación, si tuviéramos algo que regule la alimentación en la población, veríamos que la mayoría de los alimentos que consumen son inflamatorios, y lo cual el tipo de alimentación sí tiene que ver con el tema del cerebro, ¿no? Porque todo el tiempo van a estar en un cortisol elevado, y es lo que lleva a la ansiedad.
y al estrés. Increíble, ¿no? Lo que acabas de decir, Entonces, alimentos inflamatorios, empezando por los carbohidratos, por ejemplo, que son está bien comer, pero saber disfrutar la comida, saber uno tener conciencia de lo que uno está comiendo, no comer porque tiene ansiedad, sino comer sabiendo lo que uno va a llevarse y lo que le va a alimentar, ¿no? Bueno. Pero además evitar chatarra de todo tipo, no solamente comida, música chatarra, información chatarra, imágenes chatarra, lo que hacen es exacerbar nuestros neurotransmisores y por lo tanto nuestra relación con nosotros mismos, con nosotras mismas y con el entorno. Bueno, encontrar formas de desestresarnos, porque tampoco es tan malo tener un poquito de estrés, ¿no es cierto? Un poquito de ansiedad, pero poquito. Si esto se pasa y con el tiempo se convierte en algo problemático, incluso problemático para la familia y para los que te rodean, ojo con aquello. Gracias por haber venido. Buenas noches. Muchas gracias. Me gusta. Repasamos a continuación cómo está la votación en nuestras redes sociales. ¿Cree que la parte final de la campaña será tranquila y sin guerra sucia? Sí, ¿no? ¿Qué dice la gente? Hemos hablado del tema con profesionales hoy. Sí, un 31% y un 69% dice que no. Estamos atentos a sus comentarios todos los días con una consulta en redes sociales. Tenemos música aquí en México. Llegamos al final, Miriam, noche de martes cumplida. Sí, exactamente. Vámonos con Tufi. Sí, chao Tufi, buenas noches. Nos vamos, Miriam, nos vamos, Luciana, a recordar los consejos para evitar el estrés, la angustia, la depresión. Han sido muy importantes esta noche. Hasta mañana, a descansar. Que tengan una buena noche. Sí, igual, Tufi, buenas noches.